Hola a todos, bienvenidos una vez más a Arte y Tatuaje. El día de hoy vamos a ver cómo realizamos esta pieza y como siempre lo primero, lo más importante, las agujas. Las medidas que utilizamos para realizar este trabajo fueron 3RL, 7RL, 13RM y 15RM. De cualquier forma, ya saben, aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando anotados qué números de agujas utilizamos. Comienzo utilizando la 13RM con un voltaje de 8.2. Y en estos momentos estoy utilizando el tono negro puro. Aquí no estoy utilizando ninguna dilución. El por qué estoy utilizando el negro puro es más que nada porque lo que estoy haciendo ahorita es algo muy pequeño, son detalles muy pequeños. Entonces degradar la tinta con tonos medios y después ir colocando tonos más oscuros se me hace un poquito más complicado, ya que no tengo tanto espacio para mover también lo que es la mano. Pero recuerden que controlando un poco la profundidad que manejemos sobre la piel y la velocidad con la que estemos trabajando, podremos generar sombras oscuras, medias o claras con el negro puro, solamente controlando la profundidad y el movimiento de la mano. Aquí no quise utilizar líneas porque en realidad estos caballos que estoy haciendo ahorita están formados por agua, por olas. Recuerden que este tatuaje es una representación de Poseidón. Entonces no quiero que se vea, pues el agua no es completamente sólida, entonces no quise marcar ninguna línea en esta parte. Todo lo fui haciendo con la 13RM utilizando el tono negro puro. Voy a repetir, el voltaje que estoy utilizando es un voltaje de 8.2. Aquí bien se puede utilizar alguna aguja un poco más pequeña, podría ser una 11 o incluso una 9RM, pero en mi caso trabajar con agujas muy pequeñas también siento que me complica un poquito más el trabajo y que se me hace un poquito más tardado. Entonces por eso opté trabajarlo con una 13RM. Acuérdense que para las zonas pequeñas pues solamente utilizaremos la aguja de manera inclinada para poder lograr hacer detalles un poquito más pequeños. Recuerden que lo que aquí les muestro es solamente mi manera de trabajar. Les voy a repetir, si ustedes no se acomodan con alguna aguja, por ejemplo en este caso la 13RM, pues sin ningún problema pueden utilizar una un poco más pequeña. De cualquier forma, también esto de las medidas de agujas va a depender mucho de la medida que estés haciendo el tatuaje. Si es un tatuaje muy grande, pues obviamente trabajar con agujas pequeñas te va a llevar mucho más tiempo. Y si es un tatuaje pequeño, pues trabajar con agujas grandes te va a dificultar en algún momento hacer algunos detalles. Entonces también la medida de la aguja va a depender mucho de la medida en la que estén haciendo su trabajo. Esta parte de los caballos fue muy interesante de hacerla, fue muy entretenido porque la intención era formar los caballos pero sin hacer ninguna figura definida, todo solamente con manchas de tono claro y tono oscuro para lograr hacer como ese efecto de que están formados por agua o por olas. Al final obviamente vamos a agregar un poco de blanco para poder resaltar un poquito más este tipo de detalles, pero les voy a repetir, fue algo entretenido de hacer. Aproximadamente en esa parte solamente los caballos me tardé más o menos una hora, podría ser un poquito más, un poquito menos, pero recuerdo que fue una hora. Obviamente irlo trabajando con calma. También lo que hice fue tratar de no detallar tanto lo que es las caras, porque como les voy a repetir, como es algo muy pequeño, saturar tanto una parte a veces hace que se vea como una mancha y pierde la forma de lo que es al principio. Entonces prefiero hacer pocos detalles, pero que se siga entendiendo que es exactamente un caballo, a tratar de detallarlo tanto y que al final solamente se vea como una mancha. Entonces por eso opté también no saturar tanto de detalles esa zona, pero más que nada también por el tamaño. Una vez terminado lo que es la parte de los caballos, voy a continuar con lo que es la barba de Poseidón. Y esta también lo estoy haciendo con la misma 13RM, el mismo tono negro puro, pero aquí estoy utilizando un voltaje de 8.8, ya que esta parte, al ser un poquito más amplias, lleva un poquito más de degradado de sombras. De igual manera lo estoy degradando solamente controlando la presión y el movimiento de mi mano, pero aquí sí puedo mover un poquito con más libertad
la mano, por eso estoy utilizando el voltaje de 8.8. Acuérdense que yo para relleno comúnmente utilizo un voltaje de entre 8.2 a 8 volts. Y para hacer mis sombras utilizo un voltaje de entre 8.8 y 8.9. Por eso ahorita estoy utilizando el voltaje que regularmente utilizo para sombras, ya que les voy a comentar, esta parte pues sí va un poquito más degradada que la parte de abajo. Esos detalles que ven ahí, como esas líneas, podríamos llamarlos como humo o movimiento, son más que nada para darle un poquito más de fluidez al tatuaje, que se vea un poquito más fluido. Pero en estas partes sí hay que tener mucho cuidado de no mancharlas del tono que estemos utilizando. Al final también en esos detalles, en algunas partes vamos a colocar un poquito de blanco para lograr resaltarlas un poquito más. Acuérdense que para toda esta parte sigo utilizando el tono negro puro. Aquí no he utilizado ninguna dilución de sombras. De hecho, la mayoría de este trabajo lo hice solamente con el negro puro. Les digo la mayoría porque en lo que es la parte del rostro, ahí sí utilicé tonos claros y tonos medios. Pero en cuanto a lo que es la parte de abajo, la barba y el cabello, lo fui haciendo únicamente con el tono negro puro. Facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Una vez terminado lo que es la parte de la barba, vamos a comenzar con las partes del rostro. Y en estos momentos estoy utilizando una aguja de 3RL. Y estoy utilizando el tono medio de mis sombras. Esta la estoy utilizando con un voltaje de 6.1. En este momento lo único que estoy haciendo es delinear lo que es la parte de la nariz y la parte de los ojos, simplemente para que al momento de cicatrizar no se me vayan a borrar. Y de esta manera también vamos a lograr un poquito más de nitidez en nuestro trabajo. Para la parte del ojo, como es una parte muy oscura, una parte en la que la mayoría está rellena de negro, estoy utilizando la misma 3RL, pero ahora estoy utilizando el tono negro puro. Ahora con la 7RL, el mismo tono negro puro, pero con un voltaje de 6.3, voy a comenzar a marcar los detalles del tridente que tiene en el rostro. Este tridente, la intención es que quede como si fuera parte del rostro, pero no lo voy a delinear todo. Solamente voy a poner línea o relleno en algunas partes para que se vea como que está sobrepuesto en el rostro. Y las sombras las voy a colocar alrededor del tridente. Dentro del tridente no voy a colocar ninguna sombra ni ninguna línea. Esa al final la voy a rellenar de blanco para que resalte del rostro. Este es un diseño que hice. Mi cliente obviamente tenía la idea de quererse hacer Poseidón, pero me mandó varias imágenes de referencia. Yo pues le hice otra completamente diferente a la que él tenía planeada, y pues afortunadamente le gustó y nos dio la libertad de poder trabajar como a nosotros nos gusta. Les vuelvo a repetir, ahí pareciera que todo el tridente está delineado, pero no está delineado todo, solamente las partes que se ven más oscuras son las partes que tiene el pequeño relleno de negro. Les digo, ya al final alrededor del tridente vamos a colocar todo lo que es la parte de la sombra. Dentro del tridente no vamos a tocar nada más que al final para rellenarlo completamente de blanco. Facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Para estas partes del rostro estoy utilizando la 13RM con un voltaje de 8.8.
y estoy utilizando el tono negro puro, ya que esas partes son completamente rellenas de negro, solamente con algunos pedacitos en degradado de sombras, pero pues el degradado lo puedo hacer exactamente con el mismo tono negro, solamente controlando la profundidad de la aguja. Para estas partes de la nariz y parte de la mejilla sí voy a utilizar lo que es el tono más claro de mis sombras, el tono que solamente tiene 2 gotitas de tinta negra y lo demás es agua destilada. Y de igual manera, si tienen alguna duda en cuanto a cómo realizo mis diluciones de sombras, en el canal ya tengo un video donde les explico cómo hacer las disoluciones de sombras, por qué lo trabajo de la manera en que lo trabajo, y pues ahí les explico bien todo. Entonces, si quieren verlo, si tienen dudas en cuanto a cómo hago las diluciones de sombras, vayan a ver el video. Es de los primeros videos que subí, así que los van a encontrar casi al final. De igual manera, les recuerdo aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link de mi página de Instagram y mi página de Facebook para que vayan a seguirme y de esta manera puedan ver un poquito más de mi trabajo. De igual manera, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación siempre que subamos un nuevo video. Déjame tu like, déjame aquí abajito en los comentarios qué te pareció y compártelo para que lleguemos a más personas. Esto le ayudaría mucho al canal y nos ayudaría a seguir subiendo este tipo de contenidos. La parte del rostro aún no la tengo terminada, pero decidí avanzar un poco con el fondo negro para generar ya un poquito más de contraste e ir haciendo la valoración de los tonos del rostro. De esta manera yo puedo ver si los tonos del rostro son los correctos o necesitan oscurecerse un poquito más. Aquí también hay que tener cuidado, o debo tener cuidado de no rellenar ese detalle que estoy haciendo de los vientos, del movimiento. Y este relleno lo estoy haciendo con una 15 RM utilizando un voltaje de 8.4 y obviamente el tono negro puro. La intención de agregar el negro en el fondo es que, como el rostro en su mayoría son tonos medios y tonos claros, el negro alrededor le va a dar un poquito más de contraste. De hecho, si pueden observar, el rostro comienza a verse ya un poquito más contrastado, comienza a ser un poco más llamativo el trabajo. Pero si su tatuaje o su imagen de referencia es un poquito más oscura, probablemente el fondo negro no les favorezca tanto. Aquí lo que tienen que hacer es ir valorando bien si su trabajo necesita un fondo completamente negro o le favorece mejor un fondo que sea claro o en tono medio. Para esta parte del cabello lo estoy haciendo con la misma 13 RM utilizando el voltaje de 8.8, pero aquí estoy utilizando el tono medio, ya que esa parte del cabello es un poquito más clara. De hecho, hay partes que van completamente en blanco, que no van con ningún tono de sombra. Tal vez al principio o en estos momentos se logre ver igual el tono al tono de la barba, pero en el momento en el que cicatrice ya no se va a notar o ya no se va a ver tan oscuro como los tonos de la barba. También en esta parte del cabello y parte de la barba, si se dan cuenta, no utilicé línea como suelo hacerlo regularmente.
ya que la imagen de referencia era más parecida a lo que es una escultura. Y cuando yo tatúo esculturas sí me gusta no utilizar tanto línea, porque siento que pierde un poquito como ese efecto. Pero en las partes del rostro pues sí utilicé algunas cuantas líneas para hacer un poquito más nítido. Pero ya en la parte del cabello y parte de la barba decidí no utilizar ninguna línea. Obviamente sí voy haciendo alguna especie de línea con la misma 13RM, pero me refiero a que no hago una línea tan marcada como si fuera con una 3RL o una 7RL. De esta manera pues voy a conseguir un poquito más de fluidez en el cabello y en la barba. En esta parte del cabello sí estoy utilizando el tono negro puro, ya que esta parte era la parte en la que estaba completa la oscuridad en la imagen de referencia. Esta imagen de referencia tenía las sombras un poquito colocadas más a la derecha y hacia abajo. Entonces hay que identificar bien en la imagen de referencia en dónde está un poquito más oscuro y dónde va un poquito más claro, para lograr dar ese contraste al momento de tatuar. Una vez terminado ya el tatuaje, lo que son las sombras y el relleno, comienzo a limpiar bien mi tatuaje, la zona que estoy trabajando, y voy a colocar un poquito de anestesia, un poquito de lidocaína para relajar esa parte de la piel, y lo vamos a dejar reposando unos 10 minutos para ya comenzar con los detalles de blanco, y pues este proceso ya no sea tan doloroso para el cliente. Comúnmente mucha gente piensa que el blanco duele más al momento de tatuarlo, o es probable que sí. No tengo una explicación lógica para esto, pero probablemente sea porque como ya está todo lastimada la zona que estamos tatuando, pues ya el blanco pasa por donde ya habíamos pasado, válgase la redundancia. Entonces me imagino que eso genera un poquito más de dolor en la parte de tatuaje. El blanco en estos momentos lo estoy agregando con una 5RS y estoy utilizando un voltaje de 6.1. Anteriormente colocaba el blanco con una 7RL, pero hace poco comencé a colocarlo con una 5RS y siento, al menos en mi gusto personal, que me queda un poquito mejor el blanco colocándolo con la 5RS. Les voy a repetir, esto es más que nada a gusto personal. A mí me queda un poquito mejor el blanco con la RS que con la aguja de línea. Si se dan cuenta, ya solamente colocando las sombras que les había comentado al principio, ya se ve la forma del tridente, pero no se ve tan marcada, se ve, por decirlo de alguna manera, sutil. Y ya solamente a esa parte nos faltaría agregarle un poco de blanco para poder resaltarla un poquito más.
Pero pues básicamente con eso estaríamos terminando nuestro tatuaje del día de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido. No olviden dejar su like si les gustó el video. Comenten aquí abajito qué les pareció, qué otros tatuajes les gustaría ver o qué temática les gustaría ver. Compártalo para que lleguemos a más personas. Ya saben que esto nos ayuda mucho a crecer en el canal. Y pues nada, sin nada más de mi parte, los dejo ya con los toques finales. Y los veo en el próximo video. Como siempre les digo, cuídense mucho y bye.